¿Qué eso pasa, queridos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. En el video de hoy traigo un vlog muy entretenido. En este video voy a responder algunas preguntas. ¿Cómo es la vida de un programador? Así que, sin más preámbulo, comenzamos. En la pregunta número 1 tenemos que ¿cómo son las reuniones? Bueno, básicamente esto va dependiendo de cómo son el día a día. Hoy en día las metodologías comunes que se utilizan son las metodologías ágiles, pero estas reuniones como las reuniones, hay distintos tipos de reuniones virtuales, ya sean presenciales o virtuales. En este caso tenemos el primero, que son los dailies. Tenemos normalmente otras reuniones que son como grooming y planning. O sea, ya va dependiendo de las reuniones que se establezcan en la metodología que se utilice en el día a día. En resumen, las reuniones, ¿cómo son? Pues hay distintas reuniones. Hay reuniones donde solamente participan los programadores. Hay reuniones que pues están todo el integrante del grupo. Hay, por ejemplo, en este caso, que la experiencia que he tenido, hay reuniones de solamente de las personas que son QA, que son la gente que prueban, y mucho más. En la pregunta número 2 tenemos cómo se siente trabajar en un ambiente híbrido como programador. Bueno, ¿cómo se siente trabajar en este caso de formato híbrido? Desde mi punto de vista siento que es un poco neutro, la verdad. O sea, no te cansas como de lo monótono que es salir de tu casa en una hora e ir hacia el lugar de trabajo, a la estación de trabajo. Como que no te cansas o no puedes romper ese ciclo. No sé si se me da a entender. O sea, hay puntos de vista que dicen de algunos programadores que, bueno, normalmente siempre son que trabajan presenciales, que eso son, pues, literal, sales de la casa, llegas al trabajo y, bueno, terminas tu jornada laboral y luego regresas. Bueno, en este caso, en un ambiente donde es híbrido, donde, por ejemplo, vas una semana todo el tiempo yendo al trabajo, a la estación de trabajo, y hay otra semana estando trabajando desde casa. Es un ambiente pues sumamente neutro y la verdad me parece entretenido porque no es algo monótono, algo que te vas acostumbrando y vas creando como ese ámbito, ¿no? De levantarte temprano, luego te vas, luego regresas, y entonces en otras semanas pues simplemente te le puedes levantar, te cepillas los dientes, desayunas, te sientas y listo, comenzamos al trabajo. En la pregunta número 3 tenemos ¿cómo es el salario de un programador? Bueno, esta es una pregunta un poco muy más llamativo, como se diga, pero bueno, el salario entre un programador siempre estando aquí en Panamá, pues está alrededor de 900 hasta $2.500, siendo un programador entre junior o senior. Ya a niveles de pues a niveles super más alto, como un arquitecto en soluciones, un arquitecto en aplicaciones, muchos certificados de infraestructura como Azure o de AWS, pues abarcan entre 2.800 a 3.500. En la pregunta número 4 tenemos que ser programador, ¿se recibe beneficio? Bueno, ¿en qué consiste esta pregunta? Básicamente, si nosotros como programadores recibimos algún tipo de beneficio. Bueno, en este caso va dependiendo de mucho sobre la entidad que uno va a elaborar. Por ejemplo, hay algunos casos donde hay programadores que trabajan para una empresa de computación, pues bueno, puede recibir beneficio de un descuento de una computadora o una laptop. Entonces, principalmente este beneficio se va
dependiendo de mucho sobre el lugar donde labora. En mi caso, como trabajo pues en una entidad financiera, pues recibo cualquier beneficio relacionado a ese ámbito. Entonces, si se reciben beneficios, bueno, básicamente sí, se reciben buenos beneficios dependiendo del caso, del lugar donde uno trabaja. En la pregunta número 5 tenemos cómo se siente trabajar como un programador. Bueno, en mis años de experiencia, pues el día a día siempre ha sido retador, dependiendo de los casos. Por ejemplo, hay semanas en donde uno normalmente elabora y dependiendo de la tarea o de historial de usuario, dependiendo de la complejidad y dependiendo de cómo tú tengas esa capacidad de analizar, de resolver los problemas y encontrar una solución pues a ese nacimiento de ese problema, de la historia o de la tarea que uno le asigna. Bueno, en el día a día normalmente se siente retador. Todos los días siempre va a haber algo en que tú puedas planificar, en que tú puedas apoyar. Desde mi punto de vista, desde mi experiencia, cómo se he sentido ese día a día como un programador, pues todos los días son retadores dependiendo. Hay semanas en las cuales las tareas o las historias de usuarios normalmente son sumamente sencillas, en la cual tú en 2 días puedes terminar de programar y pueda estar todo correcto. En el segundo día, en otras semanas, puedes que tú puedas terminar esa tarea en casi una semana o pues que te atrase. Va dependiendo de cómo tengas la capacidad de analizar el problema y darle una solución a ese problema. En la pregunta número 6 tenemos que ¿cómo es el ambiente de un programador? Bueno, normalmente el ambiente de un programador es dependiendo de cada uno. Hay personas que simplemente presta atención al código, desarrolla su código, desarrolla su análisis para resolver dicho problema. Va dependiendo de cómo tú lo tomes. He visto programadores que escuchan música y se van concentrando y van haciendo su labor. He visto otros que utilizan muchas investigaciones, que buscan código. Y bueno, el ambiente de cómo es un programador va dependiendo de cómo tú lo tomes. Normalmente siempre es un poco tranquilo. Recordamos que simplemente estamos sentados en una computadora tirando código. Y bueno, en resumen, el ambiente de un programador es sumamente relajado. Puedes escuchar música mientras tira código, siempre puedes tirar código, puedes conversar mientras tira código. Así que el ambiente de un programador es sumamente relajante. En la pregunta número 7 tenemos que si es difícil programar en el día a día en el trabajo. Bueno, en sí esto va dependiendo de tus capacidades y de tus análisis. Por ejemplo, hay personas que son muy buenas analizando, pero al momento de aplicar una solución no lo puedes encontrar. Normalmente siempre en la metodología de trabajo de un programador normalmente está el programador junior, luego está el programador senior. Bueno, ahí hay otras más ramas o más niveles, por ejemplo un analista de programación, luego está el arquitecto y bueno, muchas otras niveles. En este caso, si es difícil, pues bueno, va dependiendo de tus enseñanza o de lo que ya sabes. Por ejemplo, la experiencia. En el término de que si es difícil programar en un trabajo, pues para las personas que no tienen mucha experiencia le va a tomar y obviamente va a ser difícil porque van a haber muchas cosas que uno no ha visto, muchos servicios, muchas lógicas de programaciones muy avanzadas,
tener como ese ámbito, esa capacidad de poder leer el código, entenderlo y poder aplicarle una solución. Para una persona que ya está experimentada, que ya tiene años elaborando como un programador, pues será sumamente fácil, sencillo, que ya tienes como esa sensación, esa capacidad de poder leer y bueno, simplemente tirar código y seguir avanzando. En la pregunta número 8 tenemos que ¿es costoso ser programador? ¿A qué va esta pregunta? Básicamente la pregunta es que es necesario tener una laptop muy pompeada para poder programar, para tirar código. Necesito una Mac de $4,000 para poder programar de forma correcta. Bueno, en este caso diría que no y sí. No, porque con cualquier equipo puedes programar. No necesariamente necesitas un equipo super muy OP para poder programar. Y sí, porque va dependiendo a qué te vas dirigiendo, a qué programación te quieres dirigir. En el mundo de la programación hay muchos ámbitos y muchos caminos. Está, por ejemplo, el camino del UIs, que son diseños para los usuarios. Están los programadores backend, que básicamente son los programadores, las personas que tiran código puro. Están la gente de frontend, que son la gente que diseñan a nivel de funcionalidades, entre otras cosas. Están las personas que son de QA, que son la gente que prueban todas las funcionalidades del código que se van desarrollando. También está el arquitecto y hay muchos otros puestos. Entonces, por ejemplo, si tú vas dirigido a un programador orientado básicamente al tirar código, pues cualquier computadora pues que tenga lo mínimo de procesador está sumamente bien. Pero si tu objetivo es crear aplicaciones, crear páginas web, aplicaciones web, videojuegos, pues comúnmente se requiere un equipo un poco más pesada para poder procesar ciertas ideas para poder ejecutar y bueno, programar en ese ámbito dirigido a una aplicación o a un proyecto más pesado. En la pregunta número 9 tenemos, ¿hay que saber inglés para poder programar? En este caso, sí y no. No debes saber inglés tan avanzado. Con tal que puedas leer, estás más que bien. Por ejemplo, ¿por qué te digo esto? Porque básicamente la mayor documentación que hay a nivel mundial está en inglés. Por ende, tienes que saber, conocer un poco la lectura en inglés. Normalmente siempre en el día a día, cuando te encuentras con un pedazo de código en el cual tú no sepas qué hacer o cómo aplicarlo, o cómo quisieras saber la funcionalidad de un método, normalmente cuando investigas siempre va a aparecer en inglés. Entonces en este caso, si es necesario saber inglés, pues puedo decir que un poco me inclino al lado de un sí, porque todo este tema de saber cómo funciona un método, cómo funciona un pedazo de código, una librería, normalmente está en inglés. Así que mayormente conseguir una librería en español es poco probable. Hay más documentación estando en un inglés que por ejemplo en chino, en hindú, en español, pero sí, así que hay que saber inglés pues un poco. En la pregunta número 10 tenemos, ¿es una carrera saturada o una profesión muy saturada? En este caso, en el día a día, no. Así que es una respuesta que molera todo. Si eres un programador o eres un estudiante que está estudiando programación, no te preocupes por nada, porque si una vez que termines de laborar, pues puedes que demore de estudiar, puedes que demores un poco conseguir un trabajo, pero de que
tener esa preocupación de que cuando terminas de estudiar y no puedes conseguir un trabajo, hoy en día no es así, ya que un programador o este mundo de temas de la tecnología es muy demandada. Muchas empresas hoy en día quieren hacer sus aplicaciones web, quieren hacer sus páginas web y hay mucha demanda de programadores. Así que si es una carrera o un trabajo saturado, pues no, hoy en día no es así. En la pregunta número 11 tenemos que hay que tener ciertos requisitos para ser programador. Bueno, en este caso va dependiendo de que si quieres trabajar como un independiente o trabajar para una entidad. En este caso, para si hay que tener algunos requisitos, pues normalmente sí, hay que tener conocimiento de patrones de diseño, tener bastante lógica, practicar mucho la lógica, conocer la estructura de cómo es el seguimiento, el paso a paso de un lenguaje de programación. También debes conocer un lenguaje de programación, tienes que conocer conceptos básicos de programación, conceptos sobre base de datos, de servicios y de APIs. Son un montón de cosas que no debería tenerle miedo, porque eso se va aprendiendo poquito a poco, pero hay que tener requisitos, pues sí, son conceptos básicos, pero por eso hay carreras hoy en día y también hay muchos certificados y cursos que puedes normalmente uno tomar para poder entrar en este mundo de la programación o el mundo del desarrollador de software. La siguiente pregunta tenemos que ¿es un trabajo que cansa mucho? Pues sí y no. Cansa a nivel mental, ¿vale? Porque a nivel físico creo que no hay por qué o no hay necesidad. O sea, simplemente estamos al frente de un equipo tirando código y listo. Así que a nivel físico no cansa, pero a nivel mental el poder analizar los problemas, buscar una solución, poder mentalizar todo ese código, buscarle arreglarlo, pues sí, cansa a nivel mental, pero no a nivel físico. Y la siguiente pregunta tenemos que ¿qué lenguaje de programación es el dominante hoy en día? Bueno, básicamente lo que normalmente en Panamá se está buscando, o el lenguaje que más se llama la atención, está entre Java, JavaScript, Node.js y Python. Pero normalmente el lenguaje que se domina más hoy en día es Java, pero para el lado de orientado a objetos, para el lado de que alguna empresa requiera hacer de análisis de datos de Machine Learning, tenemos el famoso Python, que es el dominante del lado de si queremos tener algún manejo de data. Bueno, llegamos al final de este video, espero que te haya gustado. Si tienes alguna pregunta, me lo puedes dejar acá abajo en la caja de comentarios y bueno, con gusto podré en ese tiempo responderte. Si te gustó el video, espero que le hayas dado un buen like, que hayas aprendido algo, haya resolvido alguna duda que has tenido sobre este tema de la carrera, de estudio, de este mundo de programación. Así que, sin más preámbulo, nos vemos.